Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos con nosotros al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido. Bienvenido, Gracias, buen licenciado. día y gracias Pues a ustedes por su auditorio. muchas gracias. Quisiéramos que nos platicara, hace unos días fue una fecha importante para el movimiento obrero organizado, que se conmemora, digamos, los mártires de Río Blanco. Debido a la pandemia, sabemos que pues la situación se ha tornado difícil. Ustedes como CRT, ¿cómo conmemoraron esta fecha? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, mire, sobre todo entre los principales compañeros, o sea, en los compañeros dirigentes de sindicatos y de grupos más representativos de trabajadores, se hizo una especie de remembranza escrita para que cada quien la tuviera sobre la cuestión de, pues, lo que significa esta fecha. Y sintéticamente le puedo decir que en el contenido lo que se estableció es de que mm, es el recuerdo de una lucha muy importante que realizaron los trabajadores de Río Blanco en el año de 1906. Desde diciembre de 1906, los trabajadores de Río Blanco y de varias localidades de Veracruz se inconformaron contra el gobierno de Porfirio Díaz y en particular contra las empresas extranjeras en donde estaban laborando por los bajos salarios, por la cuestión de las jornadas de trabajo extenuantes de 13, 14 horas diarias y con el pago de un salario raquítico, y también para inconformarse por la cuestión de que eran obligados a comprarle a las tiendas de raya y también para eh, pues estar sometidos a un régimen laboral pues de malos tratos, y se fueron a un paro en diciembre de 1906. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Díaz en enero de 1907, y más exactamente el 7 de enero de 1907, masacraron a la población, masacraron a los obreros, hubo miles de muertos eh, a manos del ejército porfiriano, que los reprimió por el hecho de protestar contra estas condiciones de trabajo. Y como lo hemos sabido posteriormente, esta inconformidad obrera, esta lucha obrera, pues por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, vino junto con otros movimientos a desembocar en la revolución de 1910-17, pues que se generalizó en toda la población mexicana en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Así que un movimiento muy importante, se celebra, normalmente lo celebramos nosotros en el Congreso del Trabajo, el 7 de enero de cada año, solamente que en este año pues no se pudo realizar en conjunto, pero al interior de la Confederación pues recordamos con este escrito la conmemoración de esta importante fecha y de esta lucha de los trabajadores. Claro. Licenciado, sin duda a raíz de este lamentable acontecimiento y sobre la lucha de la Revolución Mexicana, se lograron beneficios para la clase trabajadora en general, pero también principalmente para la textil, entre ellos los contratos ley, los cuales hasta el momento ya han desaparecido algunos. ¿Cómo está la industria textil ahorita en este momento? La información que se ha venido manejando públicamente es que la industria textil ha sufrido por lo de la pandemia una reducción bastante grande. Ya en julio, en agosto del año pasado, es decir, después de la etapa de confinamiento que se dio por más de 3 meses, la industria textil era declarada en coma
por el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Y esto quiere decir que se redujo la producción drásticamente en virtud de que las autoridades consideraron esta industria como no esencial. Y esta situación pues realmente no se ha podido recuperar. La verdad es que la industria textil pues está mal. Son alrededor de 1.200.000 trabajadores a los que da empleo y continúa siendo pues algo muy difícil de sostener a partir de que pues en la Ciudad de México y otras localidades fue declarado en semáforo rojo, o sea, es una recaída más para esta industria que pues de por sí ya venía reportando un desplome de 80% en las ventas de su producción desde el año pasado. Sin embargo, pues creo que con la aplicación del semáforo rojo, ahora con la pandemia, especialmente aquí en el centro del país, no solamente es la industria que ha estado sufriendo. Eh, Se habla de que tanto en la industria manufacturera como en la industria en general, bueno, no se diga la industria turística y la de servicios, ha caído sobre todo en un 93% las empresas afectadas. Esto, de acuerdo al censo económico de 2019 que realizó el propio INEGI, y resulta que el 92% de las empresas están afectadas y solamente el 7.8% recibió apoyos de parte del gobierno, de tal manera que la afectación ya es generalizada y esto pues se pudo haber previsto desde mi punto de vista, eh, pues con algunas acciones de gobierno que llevaran a la población a ser más cuidadosa con las medidas sanitarias que, debieron haberse aplicado desde un principio. El gobierno pues prefirió hacer caso omiso de eso, dice que pues lo mejor es que a nadie se le prohíba nada y entonces pues las consecuencias están a la vista, el desplome de las empresas, el desplome del empleo, el desplome de la economía, y esto definitivamente pues es algo muy negativo para el país. Ha sucedido pues en cierta medida con la pandemia, se ha aplicado la misma política que con la cuestión del crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar, es lo más sencillo para el gobierno. Tal vez por eso dicen que es muy fácil gobernar, porque pues es hacerse de la vista gorda para que pues las cosas sucedan y en el caso de la pandemia se muera quien se tenga que morir. La verdad que es una situación muy difícil. Se pudo haber previsto esto desde la prevención en las aduanas, en las entradas al país, cuando todavía no había la pandemia. Se pudo haber previsto también realizando pruebas múltiples, cosa que tampoco se estuvo realizando para evitar costos y para también prevenir pues que se ampliara el contagio. Se puede haber apoyado a los trabajadores con alguna pensión, con algún ingreso universal para los trabajadores que quedaron desempleados. No ha habido tal apoyo, de tal manera que pues la gente está teniendo que salir a buscar a como dé lugar algún ingreso para no morirse de hambre. Acabamos de ver cómo ante los nulos apoyos que hay, pues gente de la industria restaurantera ha tenido que salir a protestar, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, pues con los llamados cacerolazos que estamos viendo en los últimos días. Y precisamente exigiendo que se les permita abrir, porque esperar un apoyo del gobierno, pues prácticamente ya perdieron las esperanzas. Ahora lo que buscan es salir para que haya un ingreso y que eh, no sigan pues tronando, no sigan cerrando más empresas, pues con la consecuente pérdida de empleos. Entonces, pues es una situación pues un tanto desesperante para la clase trabajadora. Por un lado vemos al gobierno federal diciendo que no hemos salido tan mal con lo de la pandemia, pero pues las propias cifras rebasan este tipo de planteamientos
porque habían dicho que en un escenario catastrófico a lo más habría 60,000 muertos y ya casi rondan los 135,000 muertos en el país. Y si vamos con este ritmo de fallecimientos que se están dando diariamente, que andan por arriba de los 1,000 diarios, resulta que pues vamos a llegar para el mes próximo a los 200,000, si es que esta situación pues sigue con este ritmo que estamos viendo en la actualidad. Creo que ante esta situación pues cabe seguirle insistiendo al gobierno federal que exista un programa de apoyo para los trabajadores que se queden sin empleo y para que puedan mantenerse pues en resguardo en sus casas en lo que pasa la parte más difícil de la pandemia y en lo que puede aplicarse la vacuna pues para un porcentaje representativo de la población que permita evitar pues el que se siga dando este nivel de contagios que hay en la actualidad. Andan arriba de los 12,000, de los 13,000 contagios diarios y esto definitivamente pues, es una tragedia para los trabajadores y para la población en general. Claro, licenciado, sabemos que realmente la situación de los trabajadores es fatídica, por así decirlo, pero bueno, la vida sigue. ¿Cómo van a enfrentar esta cuesta que no va a ser nada más de enero? Por lo que nosotros detectamos, tal vez dure 6, 8 meses, no lo sé. ¿Ustedes tienen como confederación alguna estrategia para poderlos apoyar o van a tener que esperar? Bueno, mire, nosotros hemos estado hablando con varias de las empresas, pues para que en el mismo sentido se puedan hacer trabajos, pues domiciliarios, en algunos casos que es posible, eh, pero respetando sus horarios de trabajo y respetándoles el salario. En otros casos, pues hemos planteado en aquellos casos que no se puede trabajar a domicilio, pues que se haga el esfuerzo por respetarles el salario, un ingreso regular para los trabajadores, esperando que pues la cuestión de la pandemia pues pase en un mes, 2 meses, en lo que se aplica más la vacuna a nivel general. Pero es lo que se puede hacer. La verdad es que quien tiene los recursos y quien tuviera la posibilidad, pues es el gobierno el que tendría que hacerse cargo de esta situación, ya que el gobierno pues no ha previsto las medidas necesarias, pues por lo menos que prevea un apoyo, un ingreso para los trabajadores que están perdiendo su empleo o que están ahorita sin percibir ningún ingreso. Claro. Licenciado, pero usted cómo ve la postura del Congreso del Trabajo ha sido baja ante la situación de pedir apoyo al gobierno para los trabajadores. No han tenido como mucha actividad. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la cúpula obrera? Bueno, mire, hasta ahorita lo único que se nos ha informado a nosotros como parte del Congreso del Trabajo es acerca de la discusión sobre el outsourcing. Esa es la única cuestión y que se solicitó que fuera discutida para febrero. Sin embargo, pues creo que efectivamente, pues sí hace falta que todas las organizaciones realmente insistamos ante la autoridad para que haya un plan general de apoyo a los trabajadores que se quedan desempleados, a los que se quedan sin ingresos y para que te pudiera sortear de mejor manera la pandemia. Yo, por nuestra parte, nosotros pues hemos tratado de elevar la voz. A ustedes les consta que públicamente hemos solicitado desde mediados del año pasado, desde antes, desde que empezó la situación de la pandemia, para que se organizara y se programara un ingreso universal a los trabajadores desempleados, una especie de seguro de desempleo, cosa que hasta el momento pues no se ha analizado por parte del gobierno. El gobierno se ve que está más bien interesado en tratar de eh, incidir en la cuestión política. Están más interesados en ver cómo se eliminan los organismos autónomos, en ver cómo van a lograr que la ciudadanía vote por los diputados que tan mal papel han hecho, porque han aprobado medidas que están afectando a la población y están viendo la manera de reelegirse. En eso es en lo que están entretenidos cuando a la población le está afectando la pandemia por la cantidad de contagios y la cantidad de muertes.
Entonces, es cierto que una parte de la población no hace caso suficiente, pero en parte, pues es por el ejemplo de las autoridades, el ejemplo de varias autoridades que no están jugando su papel como debiera de ser, como es en el caso de las autoridades de salud. Así. Bien, licenciado, desafortunadamente ya sabe que el tiempo al aire es muy poquito, se va volando. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que le diera algún mensaje, pues, de ánimo a los trabajadores que realmente, pues, se sienten solos, ¿no? En estos momentos. Bien. Pues quisiera decirles en primer lugar que es cierto que hubo un incremento del 15% al salario mínimo general. Sin embargo, ya estamos viendo todos que ese 15% está quedando prácticamente en nada, porque la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, con estudios que ha realizado, está manejando que en lo que va de enero se han incrementado los productos, varios productos de primera necesidad en un 15%, lo que se refiere a medicinas, a cárnicos, abarrotes, frutas, verduras, todo eso. Y la verdad es que ese incremento realmente queda en nada, porque la verdad es que en cuanto al salario mínimo está quedando prácticamente en la misma situación que el año anterior. Y ya había habido incrementos el fin de año pasado, desde octubre, noviembre, a varios de estos productos. Entonces, ante esta situación, yo les llamo, yo los invito a los trabajadores en general a que se unan, a que se organicen. Realmente hay muchos trabajadores todavía de los trabajadores asalariados que no están unidos, que no están organizados, que no están sindicalizados. Y estas situaciones difíciles como la que estamos viviendo realmente se podrán enfrentar mejor de una manera organizada y no de forma aislada como están muchos trabajadores. Yo los invito a que a todos aquellos que no están organizados, a los que no están sindicalizados, que se organicen sindicalmente, que se unan en la CRT, que luchemos todos pues para que pues la voz de los trabajadores se pueda hacer oír, para que las situaciones que nos perjudican sean mejormente superadas que como en la actualidad se viene dando. Entonces, los invito a esta unión. Creo que la crisis de salud, la crisis económica, es una crisis difícil, pero la podremos enfrentar de mejor manera juntos. Ojalá y que pues los que no están unidos, los que no están organizados, escuchen este llamado y puedan unirse y puedan buscarnos para poder encontrar mejores alternativas de solución para la situación particular de cada uno. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por su presencia. Lo esperamos próximamente. Y bueno, a nuestros cibernautas y radioescuchas, les recordamos que la próxima semana tenemos un programa más para ustedes. Se despide Dora Garrido. Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima, luego. licenciado.